Bueno, buenas noches chicos, vamos a empezar con la clase. Por favor, ayúdenme registrando la asistencia y empezamos con la clase del día de hoy, ¿no? En un minuto esperando que ingrese algún compañero más y empezamos con la clase. Buenas noches chicos, vamos a empezar con la clase. Arrancando de igual manera, vamos a arrancar con un nuevo proyecto enfocado a vuelta a lo que es el proceso de vinculación. Entonces, ¿cuál viene a ser el problema, no? También podría ser el desconocimiento de los procesos a seguir o de los o pasos a seguir a seguir los estudiantes en, en los procesos o mecanismos o actividades de vinculación y o prácticas preprofesionales dentro del Instituto Bolívar, ¿no? ¿Cuál es la solución, no? Generar, se podría decir, desarrollar un software el cual me permita, ¿sí? Un software que permita la difusión, ¿sí? Y automatización de los procesos de vinculación o prácticas preprofesionales. Ahora bien, ahora para identificar ya el problema y la solución lo vamos a ir conociendo. Pero para esto, sí, les pongo el caso que yo necesito empezar la recolección de datos para luego hacer los casos de uso con los requerimientos, ¿no? Entonces, ¿qué es importante o qué es necesario identificar es de cómo yo voy a recopilar esta información, ¿ya? Entonces, el primer paso que yo necesito es la recopilación de información. Obviamente que aquí, como les decía el día de ayer, nos falta abarcar el marco teórico, bueno, la parte teórica, pero ¿sí? A nivel general, aparte de recolección de datos, yo tengo que seleccionar una o más técnicas de recolección de datos o recopilación de información. Aquí se pueden encontrar lo que son las entrevistas, las encuestas, las observaciones y más, ¿ya? Entonces yo puedo aplicar dos situaciones. Por ejemplo, la primera que sería la encuesta. ¿Cómo aplico la encuesta? Es de ver realizar preguntas que actualmente me dé toda la problemática y me permita recoger toda la información necesaria para los procesos de vinculación y práctica.
Dentro de la encuesta debe de haber un objetivo, bueno, debe de tener un enunciado, ¿sí? Este enunciado debe de ser, ¿no?, recopilación de datos para los procesos de, o encuesta de satisfacción, o encuesta de sobre procesos de vinculación y o prácticas profesionales. Entonces aquí ya tengo el enunciado. Luego, ¿qué necesita una encuesta? ¿Sí? El formato de una encuesta es lo más básico, ¿sí? Pero aquí se dice objetivo de la encuesta. ¿Con qué objetivo se necesita hacer la encuesta? Se necesita para recopilar información necesaria sobre los procesos, ¿sí?, mediante la aplicación de la encuesta, no, mediante la aplicación de preguntas abiertas y cerradas, ¿ya? Luego de yo tener en mi formato de encuesta un enunciado, un objetivo, sí, yo puedo decir que una observación o nota de que va a ser anónima, o a su vez yo le tuviera que pedir el nombre y la cédula, les pongo un caso en la encuesta. Pero si no, necesariamente lo que sí tengo que decirle que gracias por su colaboración al final, ¿no? Ya teniendo esta información, arrancamos con el proceso. Como este proceso es un poquito separado, al igual que las modalidades de intitulación, yo tuviera que separar, ¿no? Y aquí dijera, ¿cuál es la primera pregunta que se necesita? Bajo, ¿sí?, su criterio de estudiante, ¿cuánto es el nivel de conocimiento sobre los procesos de vinculación y o prácticas preprofesionales? Ahora, aquí es muy importante hacer lo siguiente, ¿no? Primero, una pregunta tiene que tener un numeral, ¿sí? Y tiene que tener el signo de interrogación. Aquí es recomendable indicar, ¿no?, bajo a qué persona va dirigida la pregunta y qué se necesita obtener de esa pregunta. Ahora, ¿qué opciones yo le puedo dar? ¿Sí? Esto por lo general, las opciones de respuesta se sugiere que sean impares. Pero cuando digo que sean impares, tienen que ser casi, o por no decir todas las preguntas, impares. Entonces, por ejemplo, el nivel, aquí yo le puedo decir bajo, ¿sí?, medio o alto. O puedo clasificar de la siguiente manera: poco, medio, bastante, como ustedes lo consideren pertinente clasificar. Y así hacen la siguiente pregunta. Supongamos que el otro proceso es de que conoce, ¿sí?, ¿conoce usted los requerimientos iniciales para ingresar al proceso de vinculación y o prácticas? Sí, bueno, es prácticas preprofesionales, pero yo les pongo en general, ¿no? Entonces, aquí me va a poder responder, ¿sí? Sí, más o menos, o intermedio, o no, ¿ya? Entonces, aquí en las preguntas ustedes tienen que ir identificando o ir realizando las preguntas necesarias para su recopilación de información del problema y de la solución. Le pongo que, por ejemplo, acá ya viene las 5, ¿no? Y es en referente a los procesos. Usted estaría dispuesto, o usted necesitaría, usted necesitaría una aplicación, ¿sí?, online para la resolución de, sí, la resolución de dudas sobre los procesos, ¿sí?
Entonces, aquí me va a decir sí o lo puedo clasificar siempre, a veces, poco, nunca. eh, bueno, el poco puede que no sea ya. Entonces, siempre, a veces o nunca, ¿no? Entonces, aquí se recomienda que la encuesta, ¿sí?, tenga preguntas entre 8 a 9 preguntas, ¿ya? Estas preguntas también pueden ser abiertas y cerradas. ¿Qué vendría a ser una abierta, no? Una pregunta abierta viene a ser que cuando yo le digo, no, bajo su criterio, indique si los problemas presentados dentro, dentro del desarrollo de los procesos. Entonces, aquí, ¿qué hago, no? Aquí le doy una línea en la cual yo puedo indicar una pregunta abierta y le dejo a disposición o a criterio de la persona que llene. Pero aquí, cuando es una pregunta cerrada, en cambio doy la pregunta, ¿sí?, y aquí le digo selección. Entonces, para decir esto, también hay como un enunciado que diga, seleccione la respuesta bajo su criterio. Sí, bueno, aquí le ponen mejor redactando, ¿no? Pero en sí se pone un enunciado para que identifique, ¿no? Y así va seleccionando las preguntas. Por lo general solo se recomienda entre 1 a 2 preguntas abiertas. De ahí sí todo deberá ser una pregunta cerrada. En la parte de una encuesta. En la parte de una, si se hace vuelta una entrevista, se hacen preguntas abiertas mediante un diálogo, ¿sí? O un catálogo en el cual, un orden se puede. ¿Ya? Entonces, aquí digo, ¿no? La primera pregunta, ¿no? ¿Cuánto o qué conoce usted? ¿Sí? Conoce sobre los requerimientos de los procesos de vinculación y o prácticas, ¿sí? Y es solo las preguntas y a la final, ¿cómo se haría la interpretación? Aquí ya tendría lo que me respondió, ¿sí?, la persona a la que le hice, la persona entrevistada. Entonces, puedo hacer o mediante una entrevista o puedo hacer mediante una encuesta. Cuando yo hago una encuesta para la interpretación, en cambio, en la interpretación, ya, aquí en la interpretación yo tengo que decir, ¿no? Un gráfico estadístico, les pongo un ejemplo, ¿no? Pregunta 1, ¿cuál fue? Les pongo la pregunta 1 fue criterios o nivel de conocimiento. Ya, entonces pongo pregunta 1, nivel de conocimiento, aquí pongo el gráfico estadístico, ya. El gráfico es en pastel, en barras, bueno, dependiendo de las respuestas que se obtuvo. Entonces, ¿cómo puedo saber qué respuesta se obtuvo? Mediante una tabla que bueno, dependiendo de las personas que les entrevistaron, pueden decir siempre o bastante, ya respondieron 5, poco respondieron 4, ¿sí? Y bastante, y nada, respondieron, les pongo un caso, 2 personas, ¿no? Entonces aquí, ¿qué sería el gráfico estadístico de las 11 personas? Y luego va la interpretación,
interpretación. Entonces, en la interpretación, ¿qué tengo que colocar, no? Digo, de los 11 encuestados, ¿sí? Se obtuvo que un 90 o un 50%, ¿sí? Considera que su nivel de conocimiento es bastante, ¿ya? Y digamos, un 2% no conoce sobre el tema. Entonces, para ya hacer la interpretación, ¿qué se tuviera que hacer? Realizar la encuesta. Entonces, para eso se realiza también una muestra. Que digo, ¿a quién podría realizar la encuesta? No, va a ir dirigido hacia las personas para sus mismos compañeros. Entonces, su muestra es de que son 20 estudiantes. Entonces, bajo ese criterio se genera la interpretación. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? La mayoría de las preguntas son cerradas, ¿verdad? Sí, por lo general siempre todo se recomienda que sea cerrado porque eso les va a permitir a ustedes tabular. Porque como les digo, aquí ya ustedes tienen la tabla, les sale el gráfico estadístico. ¿Qué diferencia van a tener con el criterio? Porque va a ser varios textos, entonces ustedes tienen que leerse todos los comentarios y de ahí sacar un resumen, se podría decir una interpretación. Entonces, por eso es Mm, recomendable. ya, listo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Ya? Perdón que me haya confundido, ¿no? Lo único que voy a cambiar es lo siguiente, ¿no? Aquí ya tienen la interpretación de resultados y luego vamos a pasar a los requerimientos. Entonces, aquí ya dependiendo de lo que yo hice, de la entrevista y de la encuesta que yo practiqué, yo ahora sí voy con los requerimientos. Así que vendría a ser como mi segundo o tercer punto, ¿no? Ya, los requerimientos. Entonces, aquí, ¿qué es importante en los requerimientos? Como les decía, ¿a qué tipo de usuario va a ir destinado? ¿Qué va a necesitar? ¿Sí? ¿Qué necesita? ¿Y para qué lo necesita? ¿Ya? Entonces, les voy a explicar un poquito el proceso de vinculación. En forma general, ustedes arrancan un proceso de vinculación o prácticas mediante un oficio, ¿no? En el cual especifican su nombre, ¿sí? De qué jornadas son y qué proceso van a solicitar. Aquí puede cambiar, ¿no? El proceso de vinculación o el proceso de prácticas, ¿sí? Hacen un oficio. Este oficio, ¿a quién van a entregar? A coordinación de carrera a la que ustedes pertenecen. Si se dan cuenta, aquí hay un oficio de recibido, ¿sí? ¿Qué pasa? De que ya cuando ustedes me entregan ese oficio, les pongo el caso que yo soy la coordinadora de carrera, ustedes entregan el oficio y yo bajo cada cierto tiempo, que puede ser cada 3 días o cada semana, se entrega estos oficios a la comisión de vinculación. Entonces, ¿cuál es el proceso a seguir en cualquiera de las dos situaciones? Es mediante una solicitud del estudiante, ¿sí? Luego, ¿a qué paso va? ¿Sí? Entonces, le voy a poner como viñetas para que ya. La solicitud, luego, la coordinación de carrera entrega las solicitudes a vinculación. ¿Qué hace vinculación? Vinculación busca un lugar disponible para el proceso, ¿sí? Cuando hay vacantes, realiza la consulta a los estudiantes si pueden realizar el proceso.
con el horario y hora y fecha, ¿no? Luego, ustedes generan el proceso, ¿sí? Generar el proceso puede ser de vinculación o prácticas, y cuando generan ustedes diariamente registran su asistencia con sus actividades, ¿ya? Una vez generados sus actividades, al finalizar sus números de horas, ¿sí? Finalizado el número de horas, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Sí? Finalizan las horas y ustedes deben de comunicar al docente de seguimiento, ¿sí? De vinculación o prácticas, ¿ya? ¿Para qué? Porque aquí lo que se va a hacer es que se le generará, ¿sí? Genera un certificado de finalización de la empresa que ustedes realizaron el proceso, ¿sí? Del proceso que realizaron. Luego, ahí sí, la comisión, ¿sí? Les entrega unos documentos para generar el proceso de finalización. Se revisa los documentos, ¿sí? Y validan con las firmas de responsabilidad. Y al final se genera un certificado de calificaciones, perdón, se generan un certificado, lo conocemos como informe final de notas del proceso, ¿ya? Eso a nivel general se lo realiza en los dos procesos, pero ¿cuál es esta la perspectiva? Este es el inicio, ¿sí? El desarrollo y finalización del proceso de vinculación y prácticas, ¿no? Pero ¿quién está aquí vinculado? ¿No? Los usuarios que van a estar vinculados o a quién va a estar destinado esto es al estudiante, porque eso es lo que va a realizar. ¿Quién está vinculado? Es el docente de seguimiento, el docente tutor, la entidad o empresa, ¿sí? Y la comisión. ¿Ya? Eso es en el punto general que les digo del estudiante. Ahora tenemos vuelta al otro punto como comisión. Como comisión de vinculación generan otros procesos. ¿Qué procesos lo generan? ¿Sí? La gestión de proyectos, ¿sí? Internos, gestión de proyectos externos, pero estos son solo de vinculación, ¿ya? De vinculación. ¿Qué más necesitan? Aquí la asignación de responsabilidades. Dentro de la comisión hay 10 docentes, les pongo el caso, y cada docente es responsable, es docente tutor, es docente de seguimiento para cada uno de los procesos. Luego, se tiene que hacer la gestión de convenios para prácticas. Entonces, aquí los convenios tienen muchas situaciones porque dentro de los convenios se llega a un acuerdo, ¿sí? Luego del acuerdo se hacen reuniones, se generan esas actas de reuniones y documentos varios, ¿no? ¿Qué más hace como comisión? Como comisión gestiona el seguimiento de los procesos, ¿ya? ¿Qué más puede también generar los procesos de vinculación? Es generar o gestionar, perdón, la gestión de capacitaciones sobre los procesos. ¿Ya? Entonces, estos son los temas generales que realiza la comisión, que eso lo genera y lo tiene que ir documentando.
Les digo en general porque obviamente yo no estoy dentro de la comisión y ya en específico lo realizan más a detalle. Pero en forma general esto es lo que se debería automatizar, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Alguna duda, chicos, en referente a lo que se expuso, referente al proceso de vinculación y prácticas? ¿No? Entonces, vamos, continuemos. Entonces, una vez ya identificado las actividades, lo realizo en requerimientos, ¿no? Luego de los requerimientos viene la planificación, que era la planificación, era el cuadro o la tabla de la parte de acá arriba, ¿sí? El Product Backlog y el Sprint Backlog. Y los diagramas de casos de uso son ya mediante una herramienta en línea, les pongo Dran.io, perdón, y aquí yo identifico, ¿no? ¿Qué diagrama voy a hacer? Un nuevo, un blanco, mediante alguna plataforma o alguna situación, ¿no? Entonces yo aquí selecciono el template y ya por defecto y le digo, ¿no? ¿Cómo se va a llamar y dónde lo voy a almacenar? Entonces aquí eso es lo básico que se necesita para poder realizar el proyecto de aula. Hasta aquí entendemos los requerimientos, la planificación, los diagramas, ya. En el diseño, para el diseño yo tengo que decir cómo va a ser mi proyecto, pero para eso ustedes van a identificar una situación. Nosotros, para poder realizar el proyecto, vamos a utilizar un entorno y un simulador de celular, ¿sí? ¿Lo pueden hacer en su celular? Pues sí. O sea, si es que lo tienen en su celular y lo pueden generar, no hay ningún problema. Pero podemos utilizar este entorno de trabajo que es un simulador de celular, ¿sí? Entonces aquí yo voy a colocar, ¿sí? En Play Store y voy a buscar una aplicación. Esta aplicación me va a permitir ir automatizando ese prototipo que yo les indicaba para poder apoyarles y ayudarles a los estudiantes en algunas dudas sobre los procesos. Entonces, voy a buscar como WhatsApp Out, ¿ya? Entonces, este es un complemento y una ayuda para WhatsApp, ¿ya? ¿Qué permite hacer este WhatsApp? Que permite, mediante una serie de preguntas, ¿sí? Le digo, ¿no? Deseo conocer los requerimientos de vinculación. Entonces selecciono esa opción y me va a responder a mi WhatsApp personal qué necesito, ¿no? Necesito una solicitud, necesito generar un proceso y alguna situación. Entonces, eso. Esta aplicación es muy sencilla, es fácil de usar, me permite ir automatizando varios procesos. Y yo la voy a instalar, ¿sí? Este emulador que se llama es LD Player, ¿no? Para que puedan generar y instalar. Es sumamente ligero este entorno, no es pesado, por eso le busqué lo más fácil posible, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es el entorno de trabajo de WhatsApp, ¿no? O sea, los colores, pero tienen ya configuraciones de programador, ¿sí? Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Yo voy a escribir a mi número, les pongo un caso, ¿sí? Y yo estoy configurado con esta opción, con esta cuenta de esta configuración. Y si ustedes me escriben algo, ¿sí? Yo les voy a dar una opción disponible o un proceso disponible o lo que ustedes necesiten. Para yo no escribirles, por ejemplo, ustedes me dicen, buenas tardes, ingeniero, ¿qué yo les voy a decir o automáticamente qué les va a decir? Hola, estoy usando la aplicación WhatsApp Auto. Entonces ya les va a salir ese por defecto. Y luego va a decir, seleccione del menú qué opción necesita. Y así les sale. Es como en los bancos, ustedes han visto que tienen un número corporativo y ese número corporativo les va a decir, sabe que escribo, necesito alguna acción y por lo que, independientemente de lo que yo escriba, me dice, buenas tardes, las opciones que tenemos disponibles son estas. Sí, esos son los bots.
¿sí? Que me permitan automáticamente, mediante una inteligencia artificial o mediante una inteligencia adicional, optimizar y visualizar las opciones disponibles y no necesariamente yo como usuario de este número de teléfono tenga que escribir siempre las mismas opciones, sino ya automáticamente va a tener esta base de datos o esta base de menús que van a tener las respuestas personalizadas de lo que se requiere. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Y que esa app es solo para simular digamos, como un teléfono, ¿verdad? Y esa aplicación Exacto. el del Watt Auto, me parece que era, Uh ¿eso -huh. es, digamos, manejable por desarrolladores o ya por empresas mismas? Pueden ser desarrolladores, empresas, puede ser cualquier persona natural, ¿sí? No necesariamente tiene alguna configuración. Tenemos otro tipo de aplicación que es el WhatsApp Business, que bueno, ya es direccionado para, se podría decir, negocios, pero igual tienen otras opciones que yo también puedo ir configurando. Entonces, esta plataforma que les digo, LD Player, es un instalador para simular al celular. Si se dan cuenta, es un celular, ¿sí? Que puede tener videos, puedo tener juegos aquí, puedo tener, es como decir, tengo mi celular pero en la computadora, ¿no? Aquí puedo jugar, aquí puedo hacer alguna opción o lo que yo requiera. Viene por defecto estas opciones o estos proyectos, estos software, es porque ya se podría hacer un entorno para juegos, ¿no? Pero es muy ligero, por lo cual, mediante los otros entornos de trabajo que yo manejo en aplicaciones móviles, son un poquito más pesadas. Entonces, este es el más ligero que se tiene. Entonces, el otro que les digo, les voy a poner Watt Auto, ¿sí? Ustedes ya van a poder, ¿sí? En sus celulares buscar esta aplicación y descargarse, ¿sí? Y ahí ya van a ir probando. Obviamente yo les voy a decir qué tienen que hacer en cada uno de los pasos para estructurarlo correctamente. Y eso lo vamos a hacer la siguiente clase, ya para que vayan viendo qué deberán hacer y cómo lo deberán considerar. Por eso aquí yo les decía, cuando ya tengamos esto, lo primordial que vamos a necesitar es tener mi base de datos. Es decir, qué voy a ofertar y qué preguntas voy a responder bajo los requerimientos. Les pongo un ejemplo, ¿no? La primera actividad que siempre necesitan los estudiantes son qué pasos debo de seguir al inicio del proceso, ¿no? Entonces, pasos de inicio, enviar la solicitud, generar el oficio, bueno, les pongo en general. Entonces, eso es lo que yo ya le voy a responder. Esa es mi base de datos. Nosotros lo vamos a hacer de manera, se podría decir, un poquito automática, ¿sí? Mediante una plataforma que no van a necesitarlo programar. Obviamente lo más óptimo sería programar, que eso yo les voy a enseñar de manera gráfica un poco cómo lo podrán ir haciendo para que simulen en el celular una aplicación, pero solo visual, que por eso les decía que ya cuando lleguemos a este punto, perdón, de diseño, ¿sí? Aquí se va a utilizar una plataforma que me va a permitir diseñar diseñar los componentes de este celular y de un celular y ir agregando las opciones, ¿sí? Entonces es otro componente para diseñar las interfaces, que eso también les va a servir y son plataformas en línea que no, o son descargables para que no son muy pesadas y puedan hacerlo, ¿no? Entonces, eso, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Entonces, bien, nos vamos a quedar hasta el día de hoy aquí. Lo que les voy a pedir es que ya se descarguen este entorno de trabajo o sobre todo el WhatsApp Auto, que les va a permitir, vayan revisando, vayan viendo de qué les va a hacer, qué pueden hacer o qué opciones nomás tienen, para que el siguiente
miércoles les explico ya en detalle qué se va a realizar en esta plataforma. ¿Por qué no les digo que les voy a dar el martes? Porque el martes vamos a continuar con la parte teórica de, de los requerimientos, que ya lo vamos a hacer, que les dije bajo su perspectiva, qué requerimientos se necesita en el proceso de vinculación y prácticas, ¿no? Vamos a arrancar así en forma general. Si ustedes se dieron cuenta, a la misma vez que estoy trabajando con el proceso de titulación, es casi similar con el proceso de prácticas. Lo único que cambia en forma es los nombres de los procesos, ¿no? Y internamente o ya, ya de manera, se podría decir, interno, ¿sí? Ya se maneja cada uno con sus procesos y sus fases, ¿no? Que eso hay que irlo entendiendo. Eso, chicos, por favor, para la siguiente semana que vayan revisando este proceso y ya lo vayan viendo, ¿no? Vamos a ir utilizando varias plataformas que les ayuden. Como les decía, para los casos de uso vamos a utilizar Drang.io, que no necesariamente ustedes van a tener que ir en Word colocándole componente por componente, sino mediante una plataforma en línea puedan utilizar, ¿no? La finalidad de esto es de que ustedes no solamente utilicen una plataforma, sino varias plataformas que les va a permitir ir optimizando y apoyándose en todos los procesos. Netamente no es que van a programar, porque obviamente ustedes recién están, se podría decir, en un segundo semestre y están recién en una programación ya estructurada, que ya lo están manejando orientada a objetos, pero todavía les falta un poco de conocimiento. Y en tercero sí ya lo pueden realizar una aplicación ya de escritorio, ¿sí? Visual, porque ya se genera un conocimiento. Entonces, eso a nivel general. Les agradezco, chicos, nos quedamos hasta aquí el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chicos.